Sí, buenos días, amados hermanos y hermanas de Congregación Génesis y todos aquellos que nos están escuchando a través de este medio de comunicación. Queremos bendecirles en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es José Octaviano Chiroldes para servirles a ustedes y sirviendo al Todopoderoso con la gracia de Dios. Podemos alcanzarlos a ustedes con el mensaje de salvación. Hoy tenemos un tema que le he titulado Salvación para todos. Salvación para todos a través de Jesucristo. Y quiero que leamos en Mateo capítulo 20, versículo 28, que dice así. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, el Hijo del Hombre, vino para eso, para salvar, para perdonar, para sanar, para libertar. Y de verdad que a través de él encontramos lo que necesita el ser humano para restaurar su relación en una relación de comunión con el Dios Todopoderoso que lo crió y ser perdonado y ser salvo a través de Jesucristo. La Biblia nos enfoca, nos dice aquí, como el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. Importante que Jesús vino para dar su vida y para servir, dar su vida para con nosotros, los seres humanos. Y dice, al terminar el versículo 28, y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra rescate quiere decir precio, redención. Y Jesús pagó un precio por cada uno de nosotros. Y la palabra rescatar significa liberar, redimir, salvar. Así es que Jesús vino para eso, para dar su vida por nosotros. Y quiero que observemos otro versículo bíblico que encontramos vamos a ver por acá, bendito sea Dios, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio a sí mismo a su debido tiempo. O sea, Jesús se dio en la cruz como Cordero de Dios, no por una cantidad específica de seres humanos, sino por toda la raza humana. Y es que de verdad que Jesús pagó el precio de redención, el precio de redención, Él pagó con sangre, Él pagó dando su vida en el madero, en la cruz, por ti y por mí. Jesús, pagó ese precio y, amados, entregó su vida por nosotros. Por eso este versículo 6 dice, el cual, estamos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea, antes dije que la palabra rescatar quiere decir liberar, redimir, salvar. Y la palabra rescate, pues, quiere decir que precio, o sea, Él pagó el precio, Él pagó dando su vida en la cruz, porque Jesús, Él no pecó, Él estuvo o se crió aquí entre los hombres, pero Él no pecó, Jesús no pecó, Jesús se guardó santo, puro, porque Él debía de pagar el precio de un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable al Padre Celestial y para salvar a todo ser humano. Tenía que ser así, tenía que ser el Cordero de Dios que no pecando y pagando el precio, nosotros pudiésemos tener de verdad esa bendición de ser rescatados de la maldición del pecado, de la separación con Dios que a través de la desobediencia de Adán y Eva todos heredamos, que la Biblia lo llama muerte espiritual. O sea, cuando Adán y Eva les fallaron a Dios,
en el huerto del Edén, Dios los echó fuera del huerto del Edén, pero Dios también quitó la, la comunión que tenía con ellos y se cortó esa relación de comunión y entonces entró el pecado a todo ser humano y cortó la comunión con el Dios Santo Todopoderoso, el Padre Celestial. Pero también la Biblia nos enseña eh, en otro eh, capítulo y versículo en Romanos 5:12, también nos enseña de que, bueno, por un hombre entró el pecado, por Adán, pero por otro hombre que es Jesucristo, que dio su vida por nosotros, viene la vida eterna, y se restaura lo que se perdió en el huerto del Edén, nuevamente la comunión con Dios, que eso es lo más hermoso que el ser humano puede experimentar. Y amados, ese versículo 6 que vuelvo a leerlo, 1 Timoteo, perdón, sí, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 6, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Jesús pagó precio, Jesús se dio por cada uno de nosotros, los seres humanos, para que alcanzásemos esa redención, esa liberación del pecado y de la muerte eterna, y volviéramos a recibir de verdad vida, pero vida eterna. Bendito sea Dios, donde ya Dios restaura a través de Jesús esa bendición de poder ser rescatados, liberados del pecado y del mal, y vamos a confirmarlo con la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Ahora vamos a Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amados, a través de la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, que Él al dar su vida como Cordero de Dios, sin pecado y sin mancha, un sacrificio vivo, santo, al dar su vida Jesús en la cruz, nosotros alcanzamos esto que dice aquí en Efesios 1:7, en que tenemos redención. O sea, Jesús pagó el precio, el rescate por nosotros, por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amados, solamente la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, limpia el pecado del ser humano. Y Jesús dio ese sacrificio, pagó ese precio y derramó su sangre, dio su vida para que tú y yo alcancemos el perdón de pecado, alcancemos la redención, alcancemos de verdad esas riquezas en la gracia, en la gracia de Dios, porque por todo es por gracia. Y vamos a leer también aquí mismo en Efesios capítulo 2, el versículo 8, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es un don de Dios. Amados, la gracia del Padre Celestial que dio a su Hijo Jesucristo para que a través de Jesús nosotros alcanzásemos la redención, alcanzásemos el perdón de pecado, alcanzásemos de verdad el perdón de pecados y con ello la vida eterna, porque el ser humano no podía, de otra manera, el ser humano no tenía una opción de ser salvo. Y por sí mismo el ser humano no podemos alcanzar eso. Alguien pagó el precio por nosotros y fue por amor, fue por gracia. Ese precio lo pagó Jesús, el Padre eterno, el Dios gran yo soy, lo envió, y por eso es que, amados, nosotros alcanzamos el perdón de pecados y la vida eterna. Por eso la palabra del Señor también dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
el Padre eterno, el Dios gran yo soy, el Dios de Israel, el Dios nuestro, el Dios que nos crió, el Dios que nos formó, el Dios que hizo todas las cosas, ese dio a su Hijo para que nosotros, los seres humanos, creyendo en Jesús y amados, recibiéndolo como único Señor y Salvador, nosotros alcancemos el perdón de pecado, alcancemos la vida eterna, y Jesús pagó el precio para que tú y yo tengamos esa bendición de poder ser rescatados por Él y rescatados de la maldición del pecado y de la muerte espiritual que nos separaba de Dios y de lo de Dios para siempre. Pero Jesús pagó ese precio y lo pagó en redención, en rescate, para liberarnos, para perdonarnos, y bendito sea Dios para salvarnos, y lo hizo por gracia. Vuelvo a leer aquí Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El don quiere decir regalo. Amados, no es por el ser humano, es por la gracia de Dios que nosotros somos salvos. Por eso la cita que leí anteriormente, o que declaramos en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, al ser humano, a toda la raza humana, de distintas culturas y lenguas sobre la tierra, que dio a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que bendito sea Dios, la unción está de gratis para ti hoy, y es una unción de bendición, porque solo Jesús perdona el pecado y no hay otro que pueda limpiar el pecado, solamente la sangre de Jesús. Entonces, amados, volviendo acá al Efesios 1:7, Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Lo único que limpia el pecado del ser humano es la sangre de Jesús. No hay otro medio en que el ser humano pueda ser limpio del pecado. Solamente la sangre del Cordero de Dios lo limpia de todo pecado y de toda maldad. Quiero que observemos también, bendito sea Dios, hoy es una mañana de bendición, y una mañana en la cual, bueno, yo quisiese o quiero orar por toda, por todos aquellos, ¿verdad?, que necesitan, de verdad necesitan el perdón de pecados, que a través de Jesucristo podemos adquirir nosotros los seres humanos el perdón de pecados. Y dice, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice así, el 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Así es que la sangre de Mesías quiere decir Salvador del mundo, es la única que limpia el pecado. Vuelvo a leer aquí, estamos en 1 de Pedro ahora, capítulo 1, versículo 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin arruga. O sea, la sangre de Cristo vivo es, amados, está viva todavía, está presente, y dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo hoy y siempre por los siglos de los siglos. Por tanto, yo quiero hacerte una invitación hoy, que tú vengas a ser rescatado, a ser liberado. Ya alguien pagó un precio por ti, que es el Salvador del mundo, que es el Mesías, que es Cristo el Señor. Pero tú necesitas ser perdonado, amado hombre, amada mujer. Necesitas venir a Cristo, necesitas confesarlo,
con tu boca y creer en tu corazón que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador, que Él es el que dio su vida por ti y por mí. Por eso Jesús dice también en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que yo quiero hacer una oración por ti en este momento, hago un llamado para que tú recibas a Cristo el Señor como único Señor y Salvador de tu vida, y esa sangre de Cristo te va a limpiar de todo pecado y de toda maldad, no importa lo que hayas hecho en tu vida, pero hoy ora conmigo en este momento y di conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios y te recibo como único Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo corazón. Acepto que tu sangre, Cordero de Dios, que tú diste tu vida en la cruz por mí y derramaste tu sangre pagando el precio por mí, yo acepto que tu sangre me limpie de todo pecado y de toda maldad, y que tú me des la redención, el perdón de pecados, la liberación y la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque he sido perdonada, ahora tengo redención, tengo liberación, tengo la vida eterna y tu paz está en mí. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por recibirme, adoptarme como tu hijo, como tu hija, y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Guárdalo ahí por la eternidad, y gracias por sellarme con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero orar por todos aquellos que han aceptado a Cristo y que han reconciliado con Dios, y quiero también orar por los enfermos en este momento. Si tienes alguna enfermedad o tienes alguna petición, alza tu mano, pon tu mano en la enfermedad, presenta, digo, la petición, y Dios se va a manifestar con su poder sobrenatural para hacer milagros, sanidad, liberación y traer gozo y paz. Padre Santo, en el nombre de Jesús, presento, Dios mío, a toda esta población, a toda esa gente que nos está escuchando, y oro por ellos, Dios. Primero, oro, Dios, desatando tu paternidad, tu cobertura por aquellos que han recibido a Cristo vivo como único Señor y Salvador de su vida. Y Padre eterno, en el nombre de Jesús, oro para que tu Santo Espíritu les guíe a toda verdad, produzca sed y hambre de la Sagrada Escritura, ellos puedan continuar, Dios mío, recibiendo doctrina bíblica y sean formados dentro del reino de los cielos, aquí en la tierra, bajo el señorío de Cristo vivo, en esos principios bíblicos eternos. Y Dios, fortaléceles, guárdales, extiende tu abrazo de paternidad y bendíceles. Y haz que sean formados como discípulos y discípulas tuyas. Oro, Dios, atando y reprendiendo todo espíritu de enfermedad, toda dolencia ni toda influencia maligna, en el nombre de Cristo le ato, le reprendo, le puso fuera, desato tu sanidad, desato, Padre, y envío palabra de liberación, de sanidad y de milagros creativos. Quita todo aquello que no es tuyo, Padre eterno, oh Cristo vivo, y trae sanidad, liberación, paz y gozo, y trae bendición y provisión en a toda persona y a toda su familia, a toda generación. Dios trae a la luz de Cristo sobre las personas, sobre los pueblos, sobre la familia, y produce sed y hambre tu palabra viva, que ellos se entreguen a Cristo, sean salvos todos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esa es la